Pasa la aguja por la perla y por el lado contrario de donde sale el hilo. Necesitamos miyuki redondo 11-0, cuentas de perlas, gancho de cierre de langosta, aguja, hilo nylon. Comencemos. Tomas 7 cuentas y una perla. Hacer 2 nudos. Pasa la aguja por la perla. Toma 6 cuentas y pasa la aguja por la perla, pero del lado contrario de donde sale el hilo. Pasa la aguja por todas las cuentas que rodean la perla. Ahora haremos una pequeña cadena. Yo le doy doble pasada, pero si quieres con una vuelta es suficiente. Agregamos 2 cuentas y el gancho para cerrar un extremo de la pulsera. Pasa la aguja por dentro de las cuentas. Haremos la parte de la cadena. Aquí se agrega 2 cuentas .
2 cuentas. Cortamos el hilo excedente. Agregamos 6 cuentas y una perla. Pasamos la aguja por el lado opuesto de donde sale el hilo. Pasa el hilo desde la segunda cuenta. Gira el trabajo y continúa pasando por las cuentas restantes. Agrega 6 cuentas. Pasa la aguja por la perla y por el lado contrario de donde sale el hilo. Luego pasas la aguja por todas las cuentas que rodean la perla. Así va quedando. Volvemos a hacer una pequeña cadenita. Agregamos 6 cuentas y una perla. Pasamos la aguja por el lado opuesto de donde sale el hilo. Pasa el hilo desde la segunda cuenta. Gira el trabajo y continúa pasando por las cuentas restantes. Agrega 6 cuentas. Pasa la aguja por la perla y por el lado contrario de donde sale el hilo. Luego pasas la aguja por todas las cuentas que rodean la perla.
Vamos a repetirlo una vez más. Tomas 6 cuentas y una perla. Pasas la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo. Pasas la aguja desde la segunda cuenta y continúas con las demás. Pasa la aguja por dentro de la perla y después por todas las cuentas que la rodean. Así va quedando. Y continúa hasta los 13 centímetros aproximadamente. Ahora la cadenita. Terminamos el extremo agregando 10 cuentas. Pasamos la aguja por las cuentas para reforzar. Escondemos el hilo. Hacemos un nudo. Y finalmente cortar.